Estamos de nuevo ante un aumento del bipartidismo. Lo que se ha visto aquí es algo de eso o no tiene nada que ver. Es una mirada quizá no demasiado lúcida, Pablo. Para nada. El bipartidismo era la base de sostenibilidad de nuestro régimen político, pues casi diría desde 1982 o incluso en realidad desde 1977, desde la primera vez que se puede votar con cierta libertad después del franquismo. Nosotros teníamos en España un sistema de 2+2, dos partidos que podían tener diferencias, pero que básicamente compartían las líneas maestras en política exterior, en lo que se ha llamado política de Estado. La llamada política antiterrorista representó un pegamento muy importante. O sea, los dos partidos estaban de acuerdo en que había que estar en la OTAN, en que había que estar en la Unión Europea, en cuáles eran las líneas generales de la política exterior de nuestro país. Y digo de 2+2 porque había otros dos partidos que eventualmente podían formar parte de la gobernabilidad, que eran Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, que podían gestionar sus reivindicaciones autonomistas a partir de negociaciones que podían ser o bien con el PSOE o bien con el Partido Popular, pero digamos sin plantear la independencia, sin plantear una organización muy distinta del sistema territorial, respetando lo que representaba la institución monárquica. Eso, a partir del surgimiento de Podemos en 2014, entra en cuestión y provoca una serie de fenómenos reaccionarios, la potenciación de Ciudadanos fuera de Cataluña, el surgimiento después de Vox. ¿Por qué digo que es imposible hablar de bipartidismo? Porque hay solamente dos modelos de gobernabilidad. O gobierna el PSOE con fuerzas políticas que por una parte plantean una reorganización de la constitución estatal del Estado, o sea, que plantean que como es poco el Estado español tendría que tener un modelo confederal y tendría que reconocer la autodeterminación de los pueblos, y por otra parte con fuerzas políticas de izquierdas que estuvieron históricamente excluidas de la gobernabilidad en España. Una suerte de cláusula de exclusión histórica por la cual las tradiciones que procedían de alguna manera del comunismo español no podían estar en el Consejo de Ministros. Eso se rompe con nosotros y con Pedro Sánchez después de muchas repeticiones electorales, que finalmente tiene que ceder a que entremos en el gobierno y aquí haya una alianza estratégica con fuerzas abiertamente independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña o como Bildu. Y por otra parte, el surgimiento de Vox hace que el Partido Popular no tenga mecanismo para gobernar sin la ultraderecha, que es una escisión del propio PP, pero que plantea una serie de desafíos que seguramente incomodan. ¿A quién le gustaría, y con esto termino, una suerte de restauración bipartidista? A una parte del empresariado, y yo creo que a Felipe VI. O sea, creo que ambos sectores, si en las próximas elecciones ocurre lo que dicen las encuestas, van a tratar de decirle al PP y al PSOE, oigan ustedes, pónganse de acuerdo, permitan ustedes, señores del PSOE, una investidura de Feijóo sin contar con Vox para mantener una mínima estabilidad de nuestro sistema político, y yo creo que no lo van a conseguir porque creo que el instinto de supervivencia de los dos partidos, tanto del Partido Popular como del PSOE, les va a hacer llegar a la siguiente conclusión. Si el PSOE entrega un gobierno a Feijóo, se acabó el PSOE. Si Feijóo llega a un acuerdo con el PSOE para gobernar sin ponerse de acuerdo con Vox, se acabó el PP y en las siguientes elecciones serán otro tipo de fuerzas políticas las que de alguna manera lideren los espacios culturales ideológicos de nuestro país. Bruna, te estaba tomando nota, no sé si quería estar de acuerdo o no. ¿Cómo ve esto del bipartidismo, si no? A ver, porque lo que dice Pablo es muy interesante en términos de reflexión sobre lo sucedido. Pero yo aquí me repito en que creo que siempre hay que mirar al futuro, ¿no? Y en el futuro yo creo que los resultados electorales recientes sí que nos permiten, en fin, pensar que puede haber un reverdecer del bipartidismo. Recordemos que las últimas elecciones del 23, las de 2023, no las gana el PSOE. Al final gobierna porque hay partidos más pequeños que resultan ser absolutamente decisivos. Y a mí me parece que estamos en esas. Es verdad que esto no va a ser la desaparición del PSOE en cuestión de 2 o 3 años o la desaparición del PP. No, van a ser partidos que van a resistir, que tienen suelos importantes, que son difíciles de romper, pero no creo ya que la cosa sea un bipartidismo puro, ya no lo vamos a volver a ver nunca. Si me permitís, o sea, es como yo creo que es diferente el concepto de bipartidismo a que PP y PSOE estén fuertes. Son cosas diferentes.
El PP y el PSOE pueden liderar o ser los partidos alfa de dos bloques culturales. Pero la clave del bipartidismo no era que existieran solamente esos dos partidos, sino que esos dos partidos compartían algunas cosas. O sea, la clave del desarrollo del modelo europeo es, por una parte están unos socialdemócratas y por otra parte unos democristianos, que están de acuerdo en una serie de cuestiones generales. Y puede haber cierto turnismo, o sea, digamos como cierta alternancia entre dos fuerzas políticas que sin embargo dan ciertas seguridades porque están de acuerdo en cosas principales. Eso ha terminado, y de hecho tanto el PP como el PSOE han vivido dos perestroikas que ahora se han olvidado. Es decir, Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, le gana un congreso a toda la nomenclatura de su partido. Zapatero, que ahora está a la izquierda de la pared, pero que apoyaba a Susana Díaz. Felipe González, o sea, es como todo el aparato del PSOE apoyando a Susana Díaz para que fuera la secretaria general y para que apostara por un modelo que implicaba no llegar a ningún tipo de acuerdo con su izquierda y con las fuerzas que representaban la plurinacionalidad. Y por otra parte, lo que representa Ayuso en el PP, eso hubiera sido inconcebible hace unos años. Hace 10 años a alguien le dicen que va a haber un liderazgo político en el Partido Popular como Ayuso y hubieran dicho, eso no es posible. O sea, nosotros somos otra cosa. Entonces creo que estamos en unas circunstancias en las que además todo es mucho más efímero de lo que parece. O sea, es como si echamos la vista atrás 10 años y nos dicen todo lo que va a ocurrir en estos 10, creo que nos sorprenderíamos mucho lo que vaya a pasar en los próximos 3, en los próximos 4. Solamente el hecho de imaginar un PSOE después de Pedro Sánchez o imaginar un PP en el gobierno con Vox, yo creo que estamos como en terrenos completamente inexplorados por la manera además en la que la política internacional está saltando nuestras vidas. Es decir, cuando se empiece a traducir lo de la guerra de Irak en que haya gente que no pueda pagar la gasolina, en que la dinámica de frente interno bélico se empiece a expresar en las condiciones de vida de los europeos, en el que el debate sobre la OTAN se abra paso, y ya Trump está diciendo, oiga, que yo no tengo aquí la OTAN para que esto no funcione, y si aplicamos el artículo 5 de la Alianza Atlántica, pues tienen ustedes que estar todos en la guerra, vamos a ver lo que pasa en este país. Aprobarlos, pero aquello que se le ha prometido a los socios, es decir, el país se ha venido sosteniendo sobre una alianza o sobre unas alianzas así llamadas en favor de la España plurinacional que no se ha concretado prácticamente en nada a la hora de la verdad. Y yo creo que Feijóo buscará, digamos, una relación con el Partido Socialista que impida volver a hablar de muros y que les permita compartir el terreno que Pablo describía como un peligro. Porque yo creo que para ellos fue mejor el pasado que estas legislaturas últimas. Sin lugar a dudas. El problema es que en política uno no hace lo que quiere, hace lo que puede. Ya, sí, eso está demostrado, sí. Claro. Entonces, claro que al PP y al PSOE les gustaría volver a otra época, a una época, bueno, pues en la que no existía el independentismo como algo más allá de ETA, en la que no existían fuerzas a su izquierda, en el caso del PSOE, con las que tenía que gobernar, y donde el PP hegemonizaba todo el espacio conservador. Lo que pasa es que ese mundo ya ha acabado, y ha acabado no solamente en España, ha acabado en todas partes. Entonces, en el momento en el que los asesores que hacen los focus group y que conocen los números de Feijóo le digan, mira, esto es lo que puede pasar con Vox si dejas a Vox fuera del Consejo de Ministros y te tienes que apoyar en el PSOE para sacar la investidura y para sacar la legislatura. Y lo que puede pasar es que es cuestión de tiempo que el conjunto de nuestro espacio electoral lo termine ocupando Vox, ojo, como está ocurriendo en toda Europa, que las extremas derechas se comen a las finas hierbas, como dice mi amigo Ansón, a las derechas. Y que por lo tanto nos conviene más meter en el lío del gobierno a Vox y que se vayan desgastando ellos como fuerza subalterna a lo que representamos nosotros. Y en el caso del PSOE, cuando Sánchez o el que mande entonces se siente con los spin doctors y le digan, mira, si tú facilitas la investidura de Feijóo en este caso, mira lo que dicen los números, que es que a lo mejor resulta que Rufián de repente aparece en las encuestas con un partido que se ha montado una coalición a nivel estatal 10 puntos por encima de nosotros, que eso en esta época puede ocurrir. O sea, si de repente la gente dice, está gobernando el PP porque le han dado los apoyos el PSOE, que es lo que quería hacer Susana Díaz, y es de lo que, o sea, en la salvación del PSOE es, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez dice, estamos muertos en el momento en el que le demos un gobierno al PP. Eso es lo que yo creo que ocurriría, aunque la monarquía, aunque las empresas, aunque la gente de bien de este país dijera, por Dios, líbrennos de los
los extremos, pónganse de acuerdo el PSOE y el PP, no va a ocurrir. De bien y de orden, ¿no? Claro. Como diría Feijóo. Pero fíjate, por ejemplo, Rufián, ¿no? Y las expectativas que le ha levantado. Claro, Rufián fue quien a Puigdemont le obligó a no 12 monedas de plata. 155. Con monedas de plata. 155. El número tenía morbo, porque claro, era que cuidado que puede venir la suspensión de la autonomía, y eso es lo que vino. Fíjate, yo lo digo por que Rufián que hasta ahora ha tenido éxito porque claro, era llamativo, pero a ver, la contradicción entre el independentismo, ¿no?, que capitaneó, el decir en las Cortes a nosotros la gobernabilidad nos importa un cuerno, como decían, y ahora preocuparse porque la izquierda se rehaga, no sé si ese liderazgo se podría, ¿no?, a nivel estatal consolidar mucho. Pero aparte de eso, y cito el 155 como ejemplo de que cuando ha habido momentos de vértigo en el país, PP y PSOE han estado por la labor. Al PSOE le costó mucho apoyar el 155, pero acabó pasando por ello. Y yo creo que en esta situación que describimos, además, si la sociedad empieza a angustiarse cada vez más, y yo no quiero colaborar a ello, pero problemas tenemos, ¿no? En fin, Trump decide seguir adelante con la presión de Israel y tomando medidas como pedir que haya una flota internacional en Hormuz, en el estrecho de Hormuz. PP y PSOE hablarán, gobierne quien gobierne. Yo no creo que... Pablo, que a Aznar le costó pagar un precio carísimo lanzarse a la aventura de Irak sin apoyos. Prácticamente por ser valiente y por querer, te recordarás la expresión, sacar a España del rincón de la historia. Anda, que nos sacó. Por tanto, hay cosas, digamos, muertos en el futuro del país que, en la medida en que comprometan fuertemente el interés general, yo creo que el muro se caerá y que volverán a utilizar los teléfonos entre el PP y el PSOE.